Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la doctora Jacquelina Balancione, la jefa de todos los defensores oficiales en la provincia de Santa Fe o defensora general de la provincia y candidata a diputada provincial. Doctora, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Darío? Carlos, buenas noches. Un gusto, un placer para mí estar aquí. Bueno, hay un tema que está muy en boga ahora y tiene que ver con lo que está pasando con la justicia santafesina a partir de lo que ha pasado en la legislatura. Primero, el rechazo de la mayoría de los pliegos que envió el gobernador para fiscales y defensores. Y por otro lado, también remitió en las últimas horas 42 nombres para magistrados o jueces en diferentes lugares de la provincia, inclusive jueces de causas menores, y ya se habla políticamente que no es el momento hasta que no pase la transición, no sé cuánto más, para aprobar este tema. ¿Cuál es el impacto que esto provoca? Y sobre todo porque hasta hace poco tiempo usted estuvo dentro del sistema judicial como defensora general. ¿Qué provoca esto? Bueno, el impacto, por supuesto, es absolutamente negativo en la sociedad. Esto no es una cuestión de buscar comodidad en el Poder Judicial, que haya más gente trabajando, no. Esto impacta directamente en la comunidad porque, sobre todo y específicamente, el caso de fiscales y defensores son los que posibilitan las audiencias para llevar adelante el sistema penal. Le explico a la gente. Para poner preso a una persona se necesita un control judicial, que haya un juez, todo lo que sea libertad, darla o privarla, sale de la firma de un juez. Eso es producto de una audiencia. La audiencia se va a poder llevar a cabo si hay un juez, un fiscal y un defensor. En el caso de los defensores, se enviaron 18 pliegos, de los cuales se aprobaron solamente 4 y a último momento, porque además si se rechazaban esos 4, la defensa se quedaba con 2 menos, porque eran 2 subrogantes que les vencían ahora las autorizaciones, digamos, para actuar. Ahí yo hablo con mucho conocimiento de causa. ¿Vos fuiste jurado? Yo fui jurado. Claro, vos conocías bien. Yo salí salí sorteada por el Colegio de Magistrados, me acompañó el doctor Juan Manuel Oliva, ex camarista penal por el ámbito de las universidades, es un eximio profesor de Derecho Procesal Penal, y me acompañó un abogado, también formó parte, no que me acompañó a mí, un abogado de Reconquista, de Vera, el doctor Ariel Huillambi, por los colegios de abogados, todos por sorteo. Huillambi es un profesional con una amplia trayectoria en el campo del ejercicio de la profesión. El concurso llevó casi 2 años, se anotaron 250 personas, rindieron 125, los exámenes los armé yo con el doctor Oliva. Armamos los casos, se tomaron 6 casos distintos, los exámenes fueron anónimos. Cada uno de los postulantes fue evaluado en la oposición, en forma anónima, los antecedentes objetivos, examen psicotécnico. Luego de los que aprobaron 43 personas de las 125, porque los términos del concurso son súper exigentes, además siendo yo la defensora general en ese momento, más exigente todavía. Me dejaron llevar la voz cantante y hacer un concurso realmente a medida de las necesidades del organismo, preguntando lo que un defensor tiene que saber, evaluando eso, evaluando ese perfil. Bueno, aprobaron 43 personas, el Consejo de la Magistratura realmente un trabajo brillante, un trabajo. Lo mismo pasó con fiscales y lo mismo con jueces, ¿no es cierto? Yo doy fe de la libertad con la que el Consejo de la Magistratura deja trabajar al jurado y cómo respetan lo que el jurado califica, ordena y brinda al Consejo de la Magistratura con el dictamen de cada uno de los postulantes, con una última entrevista personal que se tomó a los 43 que aprobaron, y se respeta ese orden de mérito y se envían los pliegos a la legislatura. En este caso, el sector político liderado por el candidato a gobernador Puyaro, de una forma absolutamente impensada, irracional, irresponsable e injustificada, rechazan los pliegos de la mayoría de la gente. En el caso de la defensa, de 18, rechazaron 14, sin justificación. ¿Cuál es la justificación pública que dan tanto Puyaro como la diputada García? Que a mí realmente, Clara García, me llama la atención porque todo esto fue gestado y se puso en marcha el proceso penal dentro del gobierno del Frente, con leyes de cargos que se generaron en aquel periodo de gobierno y ahora van para atrás con esto. Es decir, como que el gobernador tiene injerencia en los nombres y que son del gobernador. Primero que el gobernador, por la Constitución, podría mandar a quien a él quien quisiera. Hay un decreto de autolimitación del gobernador
que del gobierno que desde el año 91 viene. Lo hizo Wiener, creo que. Sí, no, de antes, ya en la época de Reutemann y de Obeid ya había esa autolimitación, siempre se sostuvo, alguna cuestión se fue modificando porque es un decreto, pero digamos el concepto de la autolimitación del gobernador que pone en manos esa facultad constitucional en un consejo de la magistratura, organizado así multiinstitucionalmente, el gobernador Perotti, por supuesto, lo respetó y realmente yo fui jurado muchas veces, y con mucha libertad nos deja actuar el Consejo de la Magistratura. En este periodo se trabajaron muchísimos cargos que son cargos la mayoría, vacantes. A ver, lo que se habla del Budillo dice que si lo está poniendo Perotti son de Perotti. La verdad, son más radicales que de Peronita. Para nada. Vamos a ver qué pasa ahora con los pliegos de los jueces. Que hay varios radicales que están ahí, que están en primeros lugares enviados. Vamos a ver qué pasa. En este caso se aprobaron algunos, en el caso de la Fiscalía se rechazaron 17, se aprobaron 15. Debo decir que la Fiscalía va por la tercera ley de cargos, es decir, más cargos que se le ha ido dando desde la legislatura. En el caso de la defensa, primera y única ley de cargos. La defensa viene con un delay, viene con menos recursos de los que debería tener para poder tener un sistema judicial penal con igualdad de armas, como dice la ley, como es el espíritu del sistema acusatorio. Una forma totalmente irresponsable e injustificada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fundamento que dan? Se lo dije a Clara García las otras noches que nos encontramos en una entrega de premios. Que hay una transición y que no es el momento. Primero, acá no hay ninguna transición porque las elecciones generales son el 10 de diciembre, simplemente pasó una interna. Segundo, como decía mi profesora de matemáticas, no hay que mezclar rabanito con zanahoria. Porque esto no es, lo que la legislatura evalúa y lo que tiene por constitución la posibilidad de dar el acuerdo legislativo para los cargos judiciales, los legisladores en asamblea, o sea, todos los legisladores... Primero la comisión de acuerdo. La comisión de acuerdo y luego la asamblea es la que decide. Sí, pero la comisión de acuerdo tiene que recepcionar si hay alguna denuncia, que no hubo ninguna denuncia contra nadie. Ni una impugnación. Nada. Además, gente intachable, gente que queríamos adentro del sistema judicial, las personas que evaluamos porque consideramos jurídica, profesionalmente y éticamente intachables, verdaderas adquisiciones para el Poder Judicial, que además, en el caso de las personas en particular, que no es lo que más se defiende, pero también hay que decirlo, personas que se han llevado, es trágico en la vida de un profesional, que te pongan una cruz de brea en la espalda, que la legislatura te rechace un pliego. ¿Por qué? Porque hay un motivo político que no tiene nada que ver. Aparte yo le pregunto a Puyaro, ¿qué ganó él con esto? No, pero aparte, ¿qué gana con esto? Ahora, perjudica a la sociedad, queremos más seguridad. Dejemos trabajar el sistema judicial penal y démosle los recursos que demasiado atrasado está. Esto realmente atenta directamente en contra de la sociedad. No, pero salió el presidente de la Corte, Herbeta, el doctor Herbeta, sí, a decir que esto encima patea todo para mayo, no sé cuándo, que se pueda, cómo se va a poder volver a plantear con la necesidad de cargo que hace falta, porque la justicia está explotada. Aparte, ¿cuál es la pregunta, Carlos? ¿Por qué lo quiere patear para el año que viene? ¿Qué quiere decidir él? ¿Quiénes van a ser jueces, fiscales o defensores? Acá hay un concurso objetivo hecho por un consejo de la magistratura y con un gobernador que eligió el momento para enviarlo después de las elecciones porque está en su facultad y le pareció políticamente correcto, hasta éticamente correcto, no jugar políticamente con esto, sino enviarlo, cuando además, a ver, la legislatura lo que tiene que evaluar es el perfil de la persona, si tiene denuncias, si recibió coimas, si no tiene perspectiva de género, ese tipo de cosas. No, las entrevistas fueron todas óptimas. No hubo una impugnación, no hubo una denuncia, ninguno de los candidatos, de los postulantes. Rechazaron todo. Realmente me parece una irresponsabilidad total. La gente tiene que saber, porque además es una forma muy autoritaria de ejercer el poder. Porque es pasar por arriba de los controles, es pasar por arriba del juego limpio y democrático que tienen entre los tres poderes, además restándole al Poder Judicial recursos humanos en el lugar que es el más sensible de todos en este momento, que es el problema de la inseguridad. Me refiero sobre todo al fuero penal, porque ahora la lista de jueces que se envió, que son 42, hay penales, civiles, laborales, de pequeñas causas. Sí, pero aparte con la cantidad de causas que se generan por mes, hablaba muy antes fuera del micrófono con Darío,
hay juzgados que están recibiendo esos 600 expedientes por mes. No hay capacidad de atender, no podés leer 600 expedientes. La carga laboral es terrible. Yo hablo de la defensa porque es lo que más conozco. Por ejemplo, en Rosario, que concentra el 60% del trabajo penal de la provincia, hay vacantes históricas de gente que ha fallecido, de gente que se rindió para jueza y se fueron de jueces, de gente que ha renunciado porque no ha podido sostener anímicamente, espiritualmente, la carga laboral. Por ejemplo, Cañada de Gómez hace 2 años o más que no tiene defensor. Entonces hay defensores de Rosario que están atendiendo 5, 6 y 7 audiencias por día de distintas causas, que tienen que viajar a Cañada de Gómez a atender una causa, y nunca es la misma la garantía de tener una persona en lugar que tiene que hay que esperar. Y aparte que te conozca la causa, porque si va a tiene que defender algo que tiene que empezar a leerlo. Esta es una deuda histórica con la defensa, y hay un desánimo dentro del organismo terrible, porque además hay una cuestión material. Los defensores no se pueden clonar. Si un defensor tiene que atender 5 audiencias en un día, además no las puede preparar a las 5 audiencias de 5 juicios distintos, que tiene que entrevistar testigos, tiene que ver, y es una garantía para la ciudadanía, porque a veces parece que el defensor defiende al delincuente y defiende al delito. No, la defensa pública no defiende al el delito, defiende a las personas que están sometidas a un proceso porque la Constitución lo manda. Tienen todo derecho. Hasta el punto que si no hay un juicio previo, vos no podés meter presa a una persona. Tener una sociedad que te demanda a gritos mayor seguridad, a la par un discurso que es que la única respuesta es la punitiva, y desde el mismo sector político se le cortan las piernas, para ser gráfico, al Poder Judicial, negándole los funcionarios que necesita para que esto marche. Sí. Y vuelvo a repetir, no es para favorecer al Poder Judicial, esto es en favor de la comunidad, de la sociedad. Doctora, jurídicamente en Rosario organizada. Hay un promedio hoy de 80 audiencias orales por día. Por día. Sí, sí. ¿Cómo hacían ustedes de la defensa para satisfacer esa demanda? 80 audiencias, estamos hablando de materia penal, por día. Te digo, en el sistema penal todos trabajan mucho, pero en realidad donde mayor peso cae en cuanto a la carga laboral es en la defensa pública, porque es la menos dotada de personal, y el 90-95% de las causas, es decir, de personas que están sometidas a proceso penal, acude a la defensa pública porque no tienen medios económicos para ir a un abogado particular. Y el Estado le tiene que brindar esa defensa, por esto que hablamos de que es obligatoria la defensa en juicio para poder condenar a una persona. Yo, cambiando de tema, también se tiraron atrás pliegos de fiscales que tenían que ir a la zona de la costa, que tiene un gran problema, porque la zona de la costa, Darío, de San Javier para acá, tiene que venir a Santa Fe. Sí. Entonces pasa un delito, algo, y tardan 2 días para que el fiscal pueda ir allá. Es decir, se había creado ya, hasta con edificio, con un lugar para poder... Sí, en San Justo también, bueno, en toda la zona de la costa. Se habían creado lugares donde se iba a poder establecer, y paralizaron todo, teniendo pagado ya las instalaciones. Exactamente. Es decir, realmente lo que pasó en la legislatura es gravísimo. No tiene nombre. Políticamente, de una política de tan bajo nivel, queda tan mal Santa Fe con esto. Es una provincia que siempre tuvo una institucionalidad de otro nivel, sobre todo en lo que refiere al campo jurídico. Tenemos una de las universidades más prestigiosas del país. Y nos pasa esto, es algo increíble. Y además yo hablé de Rosario porque es donde más carga laboral hay, pero esto afecta a toda la provincia. Por ejemplo, vos decís la costa, yo te digo, por ejemplo, Las Toscas, que queda a, vos que conocés bien, 250 kilómetros de Vera, Las Toscas. No tanto, porque tenés 150. Sí, 150 kilómetros. En Las Toscas hace años que no hay defensor, porque el defensor que estaba ahí, que era único, que hay un solo cargo de defensor, de turno a los 365 días del año, igual que la defensora de Tostado, igual que la defensora de San Cristóbal. No, en San Cristóbal hay 2. Igual que, en Cañada de Gómez, que no hay defensor, por ejemplo, están de turno todo el año, cuando es uno solo. Hace 2 años y medio, 3, el defensor rindió para juez, se fue de juez y no hay nadie. Claro. Entonces la defensora regional, que es la doctora Lapizonde, no deja de trabajar como defensora pública, ejerce 2 roles, no sé cómo hace, va en el auto manejando ella a atender, y la calidad de la justicia se degrada, y a veces no se puede llevar adelante la audiencia porque el defensor no llega. Claro. Y ahora, yo te digo la verdad, si fuese defensora general, le diría, mirá, vayan a la que puedan. Sé que soy una defensora de las cuestiones de género, porque la ha introducido en la justicia y todo, pero últimamente hay muchas quejas, sobre todo hay un movimiento muy fuerte en Santa Fe
y en Rafaela por, digamos, de algunos fiscales que actúan, digamos, ciegamente en creer la palabra de la víctima, y ahí denuncian que hay muchos presos injustamente en cuestión de género. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, mi mirada es absolutamente a favor de la perspectiva de género, de tener funcionarios y magistrados con perspectiva de género, pero con respecto a cómo se está aplicando, tengo una crítica objetiva, muy clara, que me la ha brindado la experiencia y el recorrer las cárceles. Creo que se está echando mano de una manera exacerbada a una respuesta punitiva a todos los casos, cuando no todos los casos necesitan un enfoque penal, sino que muchas veces son situaciones de violencia de género que se deben trabajar en el campo civil de la justicia y dar una respuesta a través de tratamientos psicológicos, de otro tipo de intervenciones, y no la cárcel. Los pabellones de ofensores sexuales, donde está mezclado lo que es violencia de género, tienen un 50% de prisión preventiva, y hay muchos casos en que está la prisión preventiva que genera un daño, una bomba atómica en una familia, en la vida de la persona, en la vida de ese varón que se ve denunciado, con una respuesta punitiva y de prisión preventiva prácticamente que en todos los casos. Con una mera denuncia, que muchas veces palabra contra palabra, que hay que creerle a la mujer, por supuesto, pero hay que investigar y hay que tener una respuesta. Pero hay cosas que ha pasado, que aquí en este programa hemos traído al abogado de un caso emblemático que terminó con, digamos, echando a un juez como el doctor Mingarini, donde estaba la doctora Ayala y la doctora Miniti, que dijo el propio abogado acá en esta mesa, escondieron 109 fojas de un expediente, el audio del 911, donde se quedaba claro que el chico no tenía nada que ver, escondieron todo para sancionarlo, y como el juez, que parece que entendió la causa y quiso ayudar, se equivoca por la forma, no sé qué pasó, pero entendió que la causa estaba muy armada para perjudicar a un pobre chico que encima era discapacitado, no era normal, digamos, en el sentido de que todo como se dio fue producto, digamos, de un armado de los fiscales, que terminó eyectando a un juez y un chico preso. Y la verdad, digo, esas cosas, ¿quién las juzga? Porque tampoco, digamos, nosotros decíamos, se ha hecho la denuncia, por supuesto, a la auditora de lo que tiene que ver con el MPA, y no han actuado. Mira, Carlos, yo con respecto al tema, digamos, soy muy crítica con el tema Mingarini, inclusive lo he dicho públicamente, yo no estoy de acuerdo con que se haya echado a un juez por esa causa, porque realmente se lo echa por el contenido de su sentencia, y es abrir una puerta muy peligrosa. Creo que a lo mejor se lo debería haber sancionado, pero de otra forma, para que el mensaje sea más claro, porque esto genera mucho temor en los jueces, y además un trabajo de los fiscales que con este tema van a la carga siempre con la respuesta penal. Y vuelvo a insistir, yo no voy a defender jamás a la violencia de género, pero sí soy consciente de que estamos en una sociedad con una cultura que afecta a varones y a mujeres también. O sea, que no son solamente las mujeres víctimas de una cultura patriarcal, los varones también. Y no todos los casos, por supuesto, si hay lesiones, si hay una violación, si hay, digamos, alguna cuestión, femicidio, intento de femicidio, obviamente son casos penales. Pero si hay una cuestión que pasa, por ejemplo, dentro de una pareja, que es una palabra o una relación tóxica, hay que ver antes de entrar con el sistema penal en eso, porque a lo mejor lo que necesita es un abordaje psicológico, porque lo que yo necesito como Estado es garantizar que toda esa problemática no exista, que haya una nueva cultura, que el no es no, que, digamos, estamos a favor de eso, pero es la respuesta penal, la solución. Aparte, claro, pero vos, ¿hay menos femicidio? No hay menos femicidio. Lo he contado aquí de un caso puntual, amigo mío, de que por despecho, la pareja tenían una hija, la pareja, convivían, y como se separaron, por despecho lo denunció que había violado a su hija. La hija estuvo atormentada y cuando cumplió los 18 años, en Facebook pidió disculpas porque todo fue producto de la madre, pero el pobre vago se comió 5 años de cárcel. Y fue todo mentira y armado, digamos, por despecho, y a veces la justicia le cree directamente a la víctima y sin haber, digamos, tomar algún... Hay que estudiar un poco más. Y hay que entender la perspectiva de género, porque es cierto que la Convención de Protección a las Mujeres, que está dentro de la Constitución,
te da pautas como, por ejemplo, creerle a la víctima. Está bien, vos tenés que partir como operador judicial creyéndole a la víctima, pero no se puede no permitir la defensa del imputado. Ahí está el tema, ese es el tema. No hay que victimizar a la víctima, no hay que agredirla, pero, a ver, si hay que permitir que el imputado tenga sus pruebas, porque a lo mejor hay una mentira. No siempre van a mentir, pero tampoco siempre van a decir la verdad. Claro. O sea, aparte que acá hay una tensión muy grande entre lo que es derecho penal y la cuestión de género, porque los dos están constitucionalmente protegidos, pero justamente ahí está la muñeca de los operadores judiciales para trabajar con justicia, con ecuanimidad, la balanza pareja. Y los fiscales tienen la obligación de trabajar con objetividad, inclusive hasta a favor del imputado. Yo lo que veo es como que se exagera en la respuesta penal. No estoy a favor de la violencia de género, estoy a favor de erradicar la violencia de género de nuestra sociedad, porque la hay y mucha, pero trabajemos con justicia, y cuando la respuesta no tiene que ser penal, que no sea penal, que sea de índole civil, dentro de lo que es la justicia de familia, que está toda la situación de violencia doméstica, un montón de cuestiones que pueden dar una respuesta que además es más efectiva, porque vos ¿qué lográs con el varón que cancelás y lo metés preso? ¿Cómo sale de ahí? Peor. Por ejemplo, acá en Las Flores hay 2 pabellones llenos de gente por violencia de género, mezclados con los ofensores sexuales. Lo mismo en Piñero. Están en pabellones aparte por las cuestiones que se sabe, cómo es el tratamiento, los peligros, los riesgos que corren los presos en la cárcel cuando son imputados de delitos sexuales, ¿no es cierto? Pero yo cuando el año pasado fui a recorrer Las Flores con algunos legisladores, me pareció mejor entrar al de delitos sexuales porque es donde más por ahí impacta más en la clase media, donde no es gente peligrosa, o, bueno, no quiero caer en, digamos, no son personas que están ni por homicidio, ni por armas, ni por cosas, digamos, que por ahí son pabellones un poco más, más fuertes, más para el que no está acostumbrado a entrar a una cárcel. Yo me he encerrado en los pabellones, jamás me pasó nada, con 80, con 100 presos, nunca me pasó nada. Pero bueno, fuimos al de ofensores sexuales, en donde hay gente desde 18 años hasta 72, 73, se nos venían como moscas. Doctora, por favor, los legisladores no podían creer. Estoy en prisión preventiva, solamente tengo una denuncia de que era mi novia. Está bien, a lo mejor la novia tenía razón, pero ¿por qué la prisión preventiva? Si no hay peligro de fuga y no hay peligro de entorpecimiento probatorio, vos tenés que dejar que la persona transcurra el proceso en libertad, si está afianzado que no se va a escapar y no va a amenazarla, no la va a merodear, no la va a acechar, darle la posibilidad y darle la posibilidad que se defienda. Lo que dicen las normas internacionales de protección de las mujeres y que tratan de erradicar todo tipo de discriminación y de violencia contra las mujeres es que hay que creerle, que no hay que victimizarla, pero eso no implica que siempre haya que meter preso al varón, porque la respuesta no puede ser penal para todos los casos. Perfecto. Se está haciendo un uso exagerado, me parece que eso repercute muy negativamente. Vos sabés que una mirada, es bueno que haya una mirada. Yo creo que ya empezaron algunos jueces, sobre todo en Reconquista, que hemos pasado acá en este programa, bueno, sí, que han cambiado también, hasta le han pedido disculpas a las víctimas, porque a veces la fiscalía te pone en preventiva, no trabaja, te tiene un año preso, y después te viene el pedido de liberación, porque dice, no actuaste, no trabajaste. Yo te digo, a ver, a vos te puede pedir perdón el juez, que me parece muy bien y muy loable por parte de ese magistrado, pero ¿quién le devuelve la vida que esa persona perdió ahí adentro? ¿Quién le devuelve la exclusión social? ¿Quién le devuelve el trabajo? ¿Quién le devuelve el daño a la familia? Nadie. Es vivencial, eso no es lineal. El tiempo en prisión genera un daño en la persona más allá de lo que es la pena en sí. Y ni hablar la prisión preventiva, y ni hablar cuando son este tipo de casos que a veces hay otros sectores del ordenamiento jurídico que te dan una respuesta más efectiva, como ser la justicia de familia, donde se trata la violencia familiar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota, chicos. Gracias. Nos vamos. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en esta señal y en este mismo horario.